buenas tardes a todos. Gracias, amigos y amigas, por unirnos por Zoom. Hoy es la última ponencia de nuestro foro del curso y espero que después del descanso del verano volvamos con nuevos ánimos y proyectos. Tenemos con nosotros a Nieves Gómez, filósofa, que ya conocemos todos por las conferencias que nos ha dado en el foro de filosofía. Soy una gran admiradora de su saber filosófico y por eso la pedí que nos diera una conferencia en nuestro foro. Nos hablará la vida como faena poética, la literatura como faena vital. Antes de que empiece a hablarnos, quisiera deciros algo sobre su currículum. Doctora en filosofía, profesora ayudante, doctora acreditada por la ANECA, julio 21, especializada en filosofía española contemporánea, en particular en Ortega y Gasset y Julián Marías, profesora en el máster de antropología de la Universidad Distancia de Madrid y en el grado de ADE de la Universidad Europea de Madrid. Ha sido profesora en la Universidad Internacional de La Rioja y en la Universidad AUNAC de México. En 2021 ha sido la coordinadora del curso de verano online, La persona en la cultura española. Desde enero del 22 es la subdirectora del máster Calo Boitila, Juan Pablo II, un título propio de la Asociación Española de Personalismo. Autora de 2 ensayos filosóficos, Dolores Franco de Marías, Una vida desde la razón vital femenina, 2020, y Julián Marías, Metafísico de la persona, Ciudad Nueva, 2017. Actualmente es miembro del grupo de investigación Vínculos de la Universidad Católica de Valencia. Ha presentado numerosas ponencias en congresos nacionales e internacionales en Austria, Polonia, México, Ecuador o Colombia. También ha organizado varios congresos y jornadas filosóficas de la Asociación Española de Personalismo y de la Asociación Iberoamericana de Personalismo. El último de ellos, las jornadas de estética filosófica, engendrando belleza, la persona en el arte y la creatividad, celebradas en marzo del 22 en la Universidad Villanueva de Madrid. En el 2014 ganó el primer premio Ernestina de Champurcí, Universidad de Navarra, para el fomento de mujeres españolas contemporáneas dedicadas al ámbito de la cultura. Muchas gracias, Nieves. Muchas gracias por la presentación, Pilar, también por la invitación. Es para mí un gusto estar hoy en el Foro de Literatura. Como sabéis, yo suelo participar en el de filosofía, alguna vez también he estado en el de cristianismo, en el de música, pero hoy es la primera vez que estoy aquí en el de literatura. Espero que no sea la última. Hombre, por supuesto. También añadir, es un dato, digamos, de los últimos tiempos, que a partir del curso que viene impartiré en la Universidad Villanueva una asignatura que está justamente en relación con este tema del que voy a hablar hoy, que es creatividad y experiencia estética. Bien, mi conferencia, como se puede ver, va a tratar sobre la relación que hay entre la vida, la filosofía y la literatura. Creo que es la aportación mejor que yo podría dar al foro de literatura. Y estos son los 3 temas de los que vamos a hablar. En primer lugar, voy a ofrecer una visión de la literatura desde la filosofía de la razón vital, porque es un tema importante y porque la visión que ofrece la filosofía de la razón vital sobre este arte es muy particular, es diferente al que aparece en otras filosofías. Después vamos a analizar qué significa esta frase de Ortega y Gasset, que la vida es una faena poética, y por último nos vamos a detener un poco en la literatura como una faena vital. Hasta qué punto la literatura es un asunto que está muy relacionado con la vida humana y hasta qué punto, cuanto más conocemos la literatura, más posibilidades tenemos de que nuestra vida sea más intensa. En cierta manera, la literatura hace mejor nuestra vida. Bien, pues con esto empezaríamos con esa visión de la literatura desde la razón vital. La primera pregunta que nos podríamos plantear, ya se sabe que los que nos dedicamos a la filosofía nos encantan las preguntas, sobre todo si no son demasiado simples, sería esta.
¿Por qué el hombre hace literatura? Pues, en cierta manera, si observamos al animal, nos damos cuenta de que tiene una existencia, pues, en cierta manera, marcada por lo que le dicen sus genes. No se sale de ese esquema. En cambio, el ser humano es un ser particular. Cuando lo observamos, resulta que no nos vale simplemente con lo que nos han dejado nuestros ancestros, con la manera en la que nos han enseñado que hay que hacer algo, sino que en cierta manera el ser humano parece que al ser humano le encanta complicarse la vida un poquito más, ¿no? No le basta con las dificultades que tiene en la vida cotidiana, sino que además parece que multiplica los mundos. Con la literatura, pues parecería como que crea mundos alternativos al suyo, ¿no? Y vidas, por así decir, paralelas a la suya. Entonces, la cuestión filosófica sería esta. ¿Por qué el hombre, en cierta manera, parece que se complica la vida creando esos mundos alternativos? Podríamos responderla diciendo que, bueno, el ser humano es un ser curioso, ¿no? Porque en cierta manera duplica los mundos. No le basta simplemente con ese el que tiene, que está lleno de dificultades, sino que además se crea otros mundos alternativos en los cuales a su vez existen esas otras dificultades también. Podríamos responder también diciendo que en cierta manera el hombre crea esos mundos precisamente porque no le gusta el mundo en el que vive. Podríamos responderla diciendo que al hombre, como no le gustan los problemas de su vida cotidiana, pues en cierta manera necesita esos mundos alternativos para escaparse. La literatura sería vista desde esta perspectiva como una especie de escape al mundo cotidiano. Sin embargo, ninguna de estas dos respuestas nos convence del todo, ¿verdad? Porque la literatura no es simplemente esto, no es simplemente que el hombre haga un mundo alternativo o simplemente que se escape de su vida cotidiana. A veces no hacemos esto, no acudimos a la literatura simplemente por estas razones, sino que cuando nos ponemos a leer, por ejemplo, una novela o nos ponemos a ver una serie o una película, pues en cierta manera lo estamos haciendo por otro tipo de razones, quizá más profundas que estas, ¿no? Para entender esta cuestión, es decir, por qué el hombre necesita la literatura, por qué no se trata simplemente de que huyamos de nuestra vida cotidiana y que necesitamos refugiarnos en un mundo alternativo, necesitamos lanzar una mirada un poco filosófica hacia la literatura. Ahora bien, cuando hacemos esto, hay que advertir algo desde el principio, y es que lo que dice la biología, lo que dicen ciertas áreas del saber humano, como por ejemplo la psicología, es una información interesante, pero no es toda la información, no es la que le interesa del todo a la filosofía. Más que nada porque la biología o la psicología, pues en cierta manera se empeñan en estudiar al ser humano como una especie de organismo. Podemos decir que un organismo muy peculiar, pero en todo caso como un organismo. Y a la filosofía, en particular a la filosofía de la vida humana, no le vale eso, sino que quiere estudiar la vida humana como un fenómeno originario, como un fenómeno ciertamente complejo. Para hacer este análisis, yo recomiendo acudir a esta obra que se está viendo ahora en la pantalla, que es Filosofía de Ortega y Gasset. Seguramente que algunos del público la han leído y me atrevería a decir que la han disfrutado, porque es una obra filosófica muy interesante. Aquí se ve hasta qué punto la filosofía española tiene mucho que decir al conjunto de la filosofía occidental. Y aquí Ortega y Gasset, particularmente en la lección número 10, hace un análisis de lo que significa la vida humana. Repito, no simplemente como vida biológica, sino como vida biográfica, es decir, como esa especie de escenario o de cauce que cada uno de nosotros tiene que ir llenando de contenidos biográficos concretos. Bien, pues lo que dice Ortega y Gasset sobre su análisis de la vida humana es lo siguiente. En primer lugar, la vida es lo que hacemos y nos pasa. No es simplemente lo que nos pasa y ya está, sino que la vida es aquello que decidimos hacer. La vida podemos decir que es una realidad un poco curiosa, es una realidad extraña, como dice Ortega en este fragmento, ¿no? Porque cuando nosotros estamos viviendo, nos sabemos a nosotros mismos. De cierta manera, nos sabemos como seres que existen. Esto al animal no le pasa. Él va existiendo, obedece a lo que le dicen sus genes y punto. No tiene más complicación. Y sin embargo, con nosotros es así. Cuando existimos somos conscientes de ello, somos conscientes de la vida que estamos desarrollando, con lo cual esto ya nos pone en un nivel un poco diferente, ¿no? En este sentido, pues Ortega decía que todo vivir es vivirse, con ese personal, en cierta manera, ¿no? En segundo lugar, nos dice que vivir es encontrarse en el mundo,
No se trata simplemente de que nuestra existencia sea una existencia corpórea, que también, y que en el mundo nos encontramos a otras personas que a su vez tienen cuerpos y a otros muchos seres que, digamos, tienen una existencia material, sino que se trata de algo un poco más complejo. En cierta manera, nuestra vida es un entramado. No se trata simplemente de que coexistamos con otras personas y con las cosas, sino que en cierta manera nuestra vida está unida con todo eso. Y en este sentido, va a decir Ortega y Gasset que la persona y el mundo van juntas. El símbolo que él va a utilizar para esto, la metáfora que a él le gustaba utilizar, es la que se ve en pantalla también ahora en la imagen. Los dioses unánimes, como él decía, ¿no? Por ejemplo, los dioscuros, esos dioses que nacían a la vez y vivían una vida en conjunto. Entonces Ortega utiliza esta metáfora para decir que la persona y el mundo van unidas, son inseparables, como esos dioses de la cultura clásica, ¿verdad? En cierta manera podemos decir que persona y mundo están completamente ligadas, porque nuestra vida siempre se desarrolla en un mundo concreto y además un mundo que no hemos elegido, sino que en cierta manera se nos ha dado. Y para nosotros funciona como una especie de abanico de posibilidades, entre las cuales podemos elegir unas cuantas y algunas de ellas pues las dejamos atrás, ¿no? En tercer lugar, nos señala Ortega y Gasset en este texto, la vida nos es dada, pero no nos es dada hecha. Es decir, nosotros hemos nacido en un determinado momento, cada uno de nosotros en uno diferente, y sin embargo nadie nos ha pedido permiso para venir aquí, a este mundo. Nos hemos encontrado con que somos arrojados, como si fuéramos actores a los que empujan a la escena. Pero claro, tenemos que hacer algo para poder vivir, para poder sacar esa obra de teatro a flote, ¿verdad? Y esta es justamente una buena metáfora de la vida, porque Ortega la va a entender como una especie de problema que cada uno necesita resolver por sí mismo. Repito, a la vida no nos han pedido permiso para venir y sin embargo nos hemos encontrado con esa cuestión. Pero una vez que ya sabemos que estamos viviendo, que somos seres existentes, resulta que no se nos dice cómo hay que vivir. Cada uno de nosotros lo tiene que ir resolviendo poco a poco. Pueden parecer cosas un poco obvias, las que está diciendo Ortega aquí, pero como vemos tienen una implicación metafísica bastante notable, ¿verdad? En cuarto lugar, esto va a significar que, claro, como la vida se nos da pero no se nos da hecha, tenemos que estar eligiendo todo el tiempo. En este sentido, él va a decir que somos forzosamente libres. Nos puede parecer que es una paradoja decir esto, ¿verdad? Porque la forzosidad está literalmente en el otro polo que la libertad. Las cosas que hacemos por libertad, pues en cierta manera no las hacemos por fuerza. Y sin embargo, justo esto, el hecho de que tengamos que estar decidiendo todo el tiempo, que no podamos dejar de decidir en ningún momento de nuestra vida, es uno de sus rasgos fundamentales. Implica que la vida en cierta manera tiene una carga moral, que no podemos decidir cualquier cosa, sino que siempre tenemos que estar decidiendo algo que tenga sentido respecto a ese proyecto que nos hemos hecho de nosotros mismos. Vivir, va a sacar consecuencias Ortega, es entonces estar forzado a decidir quién quiero ser yo en el instante siguiente. O sea que la vida, en cierta manera, no podemos decir que sea una imposición mecánica, por eso no nos vale del todo la visión que tienen ciertas ciencias sobre la vida humana, sino que la vida, vista desde un punto de vista biográfico, es más bien una constante elección de quién quiero yo ser en el instante siguiente, aunque sean elecciones pequeñas. Por ejemplo, los que estamos aquí ahora, hemos decidido gastar pues una hora y media de nuestro tiempo viniendo a esta conferencia, pero una vez que hemos entrado, estamos decidiendo quedarnos en ella. Incluso estamos decidiendo, pues por ejemplo, haber puesto la cámara, que se nos vea lo que estamos pensando sobre lo que estamos escuchando, estamos decidiendo escuchar y, por ejemplo, no estar con la mente divagando, pensando lo que voy a hacer después de esta conferencia o mañana o el fin de semana o la semana que viene. Todo el tiempo estamos haciendo decisiones. Esto es importante en esta metafísica de la vida humana, ¿verdad? Que la decisión es inherente a la vida humana. En este sentido, podemos decir que en la vida nos encontramos con una paradoja bien curiosa, ¿verdad? El ser de la vida humana consiste en que todavía no es, en que en cierta manera puede llegar a ser muchas cosas.
Parece una paradoja, ¿verdad? Porque cuando se habla del ser en filosofía, sobre todo desde la filosofía clásica, pues en cierta manera es como que el ser es lo que una cosa ya tiene como terminada. Pues con la vida humana no sucede esto. El ser de la vida humana es justamente que puede llegar a ser muchas otras cosas, que todavía no tiene un ser completo y terminado. Bien, y por último, nos va a señalar Ortega en este texto de que es filosofía. La vida humana tiene esta peculiaridad de que justamente porque no está hecha, tiene que estar eligiendo todo el tiempo quién quiere ser en el instante siguiente, está literalmente lanzada hacia el futuro. La vida humana no se puede comprender si no entendemos este carácter de futurición, lo que Ortega va a llamar justamente así, el carácter de futurición. Y Julián Marías va a denominar el carácter futurizo de la vida humana, utilizando pues ese sufijo tan interesante de la lengua española, ¿no? De manera que nos damos cuenta de que, vista desde el punto de vista filosófico, la vida humana es una realidad completamente peculiar, que se parece muy poco a la vida del animal, porque el animal está encerrado en su mero presente, no es capaz de salirse de él, o por lo menos tiene muy poco margen. Y sin embargo, el humano se caracteriza por esto. Si queremos entender qué es la vida humana de verdad, necesitamos entender que es una realidad proyectada hacia el futuro, con lo cual no nos podemos quedar con lo que simplemente es ahora. Cuando vemos al niño, cuando vemos al joven, no nos podemos simplemente quedar en lo que es ahora, sino que tenemos que contar con lo que va a llegar a ser el día de mañana. Si no, pues no tenemos una comprensión completa de lo que significa la vida humana. Entonces, la consecuencia a la que llega Ortega aquí en este texto es justamente que la vida humana es futurición. No la podemos entender si no entendemos esa curiosa combinación entre su realidad y su irrealidad. Para entender la vida humana necesitamos entender esa combinación, ¿verdad? Ahora nos vamos a preguntar algo complementario, después de haber analizado cuáles son esas características de la vida humana. Y es cómo tiene que ser la vida del ser humano, cómo es la realidad de la persona humana para necesitar a la filosofía. Decíamos al comienzo que en el ser humano nos encontramos con esta cuestión curiosa de que no simplemente se satisface con cómo son las cosas en su mundo real, sino que en cierta manera por este carácter futurizo que tiene, por este carácter de irrealidad, necesita propiamente la literatura. Bien, vamos a analizar esta cuestión y efectivamente, si intentamos entender cómo es la realidad del ser humano para necesitar la filosofía, lo primero que debemos decir es que es un tipo de ser en el que no solamente cuenta la realidad de lo que es, sino la irrealidad, dado que es un alguien corporal, esta definición que Julián Marías ofreció en su libro tan importante de la antropología metafísica. Es decir, que la persona humana no la podemos definir simplemente como un animal racional. No se trata simplemente de racionalidad, sino que en la persona humana cuenta también todo ese mundo de irrealidad, de imaginación, de proyectividad. Todo eso es también la persona humana. Y ahí es, digamos, donde encontramos el punto de unión con la literatura. El ser humano necesita la literatura justamente por eso, porque es un ser que combina la realidad y la irrealidad. La irrealidad es una parte de su ser. El tener que estar imaginando, el tener que estar proyectándose a sí mismo, es una parte de su realidad. Por eso necesita la literatura. Por otra parte, nos encontramos con que la persona humana es un ser muy peculiar. Es un ser que necesita estar todo el tiempo interpretándose a sí mismo. Necesita estar entendiéndose a sí mismo. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué no se satisface simplemente con lo que es y necesita ser algo un poco más el día de mañana? Esto es a lo que Julián Marías ha denominado la teoría intrínseca de la vida humana. Es decir, que el ser humano necesita estar ejerciendo esa labor de comprensión sobre sí mismo todo el tiempo. En cierta manera necesita hacerse una novela de sí mismo para poder vivir. Y nos encontramos además con que la persona humana es una realidad en la que la imaginación y la futurición son fundamentales. No podemos entender propiamente lo que significa la vida humana sin ellas. Repito, si miramos al animal, pues nos podemos dar cuenta de que tiene muy poco margen de variación. Y sin embargo, cuando miramos al humano, nos damos cuenta de que no puede vivir sin imaginación, necesita estar ejerciéndola todo el tiempo. Y nos damos cuenta de esto justamente por el hecho de que el ser humano no vive encerrado en el presente, sino que todo el tiempo está lanzándose hacia el futuro.
aún involuntariamente, como decía, ¿no? Ahora estamos en esta conferencia, pero pues quizá a la vez estamos pensando también en lo que vamos a hacer en otro momento, cuando salgamos de aquí o la semana que viene o en otro momento de nuestra vida. Es que es inevitable. El ser humano es una persona futuriza. ¿Qué más? La persona humana es un tipo de ser al que, como decíamos antes, se le ha dado la vida, pero no se le ha dado hecha. Lo que se le ha dado es unas ciertas estructuras estables. Esto también lo ha explicado muy bien Julián Marías en ese libro que antes cité, La antropología metafísica, cuando explica cuáles son las, digamos, categorías con las que habría que comprender a la persona. Esto le ha costado un poco a la mente griega, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Aristóteles pues, tendría a comprender al ser humano como un tipo de ser un poco especial y, en cierta manera, pues como una combinación de materia y de forma. Y, sin embargo, para entender a la persona humana como tal, no nos valen del todo esas categorías que en principio están pensadas para entender a las cosas. Marías, en esta obra de antropología metafísica, pues va a ofrecer cuáles son esas categorías propiamente personales. Por ejemplo, nos dice que la persona humana, ese alguien corporal, es una estructura corpórea. No existe ninguna persona humana sin tener un cuerpo, al menos hasta el momento. Quizá la ciencia ficción nos cuenta otras cosas, pero de momento, para ser una persona uno necesita tener un cuerpo. La vida humana está además estructurada en edades que no nos hemos inventado, suceden así, nacemos siendo bebés, vamos creciendo y vamos caminando hacia la adultez y hacia la tercera edad, lo que se denomina como tercera edad. No nos lo hemos inventado. La estructura de la vida humana está hecha de ese modo, aunque quisiéramos no podríamos revertirla. Nos encontramos además con que la persona humana es sexuada, es una condición que en cierta manera, digamos, se nos ha dado al igual que se nos dan las edades o se nos da la estructura corpórea. O, por ejemplo, la vida humana está también ligada con la historicidad. Cuando nacemos ya a una altura histórica determinada, que tampoco hemos elegido. Es esa la que nos toca, por así decir. Lo que sí que podemos elegir es qué hacemos con todo ello, cómo, digamos, vivimos esa historicidad, cómo nos posicionamos en nuestra propia época, cómo asimilamos todo eso que nuestra época nos ofrece o lo innovamos, lo continuamos. Eso sí que está en nuestra mano hacerlo. La persona además es un tipo de ser que, como decíamos, no tiene la vida hecha. Cuando un niño nace, lo que recibe es eso, quizá la estructura corpórea, su estructura sexuada, el hecho de estar en una edad o al comienzo de una edad en ese momento, pero no se le da la vida hecha, la va a tener que ir haciendo, al principio con las decisiones de sus padres y de las personas más cercanas sin duda, pero a lo largo de toda su vida su labor fundamental, su tarea fundamental va a ser justamente esa, llenar de contenido biográfico su propia vida. La persona humana además es un ser que en cierta manera tiene que inventarse a sí mismo. Ya vimos que cuando empezamos a vivir tenemos unas ciertas estructuras determinadas que en cierta manera funcionan para nosotros como cauces, pero lo que tiene que hacer el ser humano todos los días de su vida es esto, en cierta manera inventarse a sí mismo, inventarse incluso las posibilidades mismas. Y aquí podríamos decir que es donde entra la literatura, porque justamente con esta estructura de la persona humana es como podemos comprender el hecho de que al ser humano no le baste con, digamos, el mundo que se encuentra, sino que en cierta manera necesita ejercer esa futurición todo el tiempo. En cierta manera podemos ver aquí que la literatura funciona para el ser humano como un campo de investigación de esto, de lo que estamos viendo ahora, de esta condición biográfica que tiene el ser humano. Es como si dijésemos el campo de experimentación que no es el científico, sino que es el de la propia vida humana. Vamos a pasar ahora al apartado segundo, que sería la vida como faena poética, una vez que hemos entendido, digamos, en qué parámetros yo estoy intentando relacionar la filosofía de la vida humana con la literatura. La vida es una faena poética, es una frase literal de Ortega, con la cual él quería decir justamente esto, que la vida no es simplemente algo que se nos ha dado en un sentido biológico, sino que cada uno de nosotros tiene la tarea de ir llenándola con contenidos propiamente biográficos. Y claro, él dice que es una faena poética. El adjetivo aquí es interesante también, ¿verdad? Estoy en un foro de literatura con personas a las que seguramente que les gusta cultivar la lengua
y muchas veces sabemos la importancia de un adjetivo. Pues en este caso es bastante importante, porque no se trata simplemente de que la vida sea un quehacer o un conjunto de quehaceres, sino que se trata de una obra de arte. Desde el punto de vista de Ortega, cada uno de nosotros es un artista de su propia vida. Es, digamos, la obra más grande, la obra de arte más grande que podemos hacer es la de nuestra propia vida. Él tiene, por ejemplo, un escrito muy interesante que se llama Para un museo romántico. Fue una conferencia que pronunció cuando se iba a inaugurar el Museo del Romanticismo de Madrid. Casi se han cumplido ya 100 años de esta conferencia, creo que se cumple en el año que viene, y en ese texto él dice justamente esto, que el romanticismo es una época muy interesante, justamente porque atiende a la vida privada, pero sin embargo lo más interesante de todo sería esto, que cada uno de nosotros aprenda a convertir en una obra de arte su propia vida, y que sería importante dedicar muchas energías, quizá las mejores energías de la vida humana, para cultivar esos saberes humanos tan interesantes como es, pues, tener un amor logrado, como es el conseguir amistades auténticas, y así sucesivamente, ¿verdad? Bien, entonces, si ahondamos un poco más en lo que quiere decir esto, la vida como faena poética, lo que nos encontramos es una consecuencia de lo que he estado diciendo en el punto primero, y es el hecho de que la persona propiamente necesita las historias, porque si no, no nos podríamos entender a nosotros mismos. Cada uno de nosotros necesita este cultivo literario, porque en cierta manera es ese saber que nos permite comprendernos a nosotros mismos en primera persona. Y en este sentido podemos entender por qué el ser humano, pues, digamos, se ha afanado en el cultivo de la literatura. Nos podemos encontrar a lo largo de la historia de la literatura, y algunos de los que están en el foro saben mucho más que yo de esto, pues por ejemplo con los cuentos, con las fábulas, con las parábolas. Nos podemos encontrar también con los poemas, con los dramas, con las comedias. Cada uno de ellos pues tiene su particularidad. Nos encontramos además con los romances, con las canciones, con la novela, con los relatos, y por último, mucho más recientemente, con las películas, con las series, con los videojuegos y con el mundo virtual. Es decir, que el ser humano, como vemos, no escatima esfuerzos en toda esta creación de mundos alternativos y literarios. Ha dedicado muchas energías a lo largo de la historia de la humanidad a esto, o sea que bastante importante parece que es para el ser humano. Desde esta metafísica en la que yo me he formado, desde la metafísica de la vida humana de Ortega y Gasset y en la metafísica de la persona de Julián Marías, pues ciertamente se puede entender cuál es esta relación que hay entre el hecho de que el ser humano es un ser, por así decir, físico, biológico, somático, y el hecho de que además es un ser lleno de irrealidad, que necesita el cultivo de la imaginación, de la proyectividad, de las ilusiones, los deseos. En cierta manera, desde esta metafísica es posible entender cómo es la combinación entre esos dos mundos. Por ejemplo, Julián Marías tiene un libro que se llama La imagen de la vida humana, en el cual pues, él analiza desde el punto de vista de la filosofía estética cuál es el significado del arte, de las diferentes artes en la vida humana. Y en este libro él dice literalmente esta frase: la vida va más allá de sí misma. Podríamos decir que es una buena expresión de dónde colocar las artes dentro de la vida del ser humano, muy particularmente la literatura. En cierta manera, la vida humana no se basta a sí misma, sino que necesita ir más allá. Y la literatura es esa herramienta que le sirve al ser humano para ir más allá, ¿no? ¿Qué significa propiamente, desde esta metafísica, que la vida humana sea una faena poética? Pues en primer lugar podemos decir que la vida es una obra de arte. No hay que tomarse la vida simplemente como un valle de lágrimas. A veces lo es, porque las obras literarias a veces también son dramáticas, ¿verdad? O tragedias incluso, pensemos en las tragedias griegas. Pero la vida humana en general no es simplemente una tragedia o un drama, sino que la vida humana en general pues es una obra de arte. Y desde luego cada uno de nosotros la va haciendo. Pensemos en los pintores, ¿verdad? Ellos hacen su obra de arte con un material físico muy determinado, como son los colores, o como son los carboncillos, digamos el material físico que ellos utilizan para hacer sus obras de arte, o los músicos. Pero cada uno de nosotros somos artistas de nuestra propia vida. El material, por así decir, físico que utilizamos para hacer eso serían nuestras decisiones, nuestras actuaciones. En segundo lugar, que la vida humana sea una faena poética
significa que es una realidad dinámica, muy importante. Yo hablaba antes de Aristóteles, ¿verdad? De su idea de que el ser humano en el fondo no es más que una combinación de materia y de forma, al igual que cualquier otro ser que existe en el mundo. Es una comprensión un poco errada de lo que significa el ser humano, porque en cierta manera es estática. Y sin embargo, desde esta metafísica de la vida humana nos encontramos con la idea quizá más certera, mucho más cercana a nuestra experiencia cotidiana, de que la vida es una realidad dinámica y que en cierta manera cada uno de nosotros somos el protagonista de esa realidad dinámica. He puesto aquí una imagen de una obra de teatro porque ciertamente refleja bastante bien cómo es la vida humana. Cada uno de nosotros somos como ese personaje que sale a escena, que se encuentra con otras vidas dentro de la misma escena y con cosas, y que en cierta manera lo que está haciendo con su vida es interactuar con todo ello, tanto con las otras personas como con las cosas, y escribir un argumento. Desde luego la obra de teatro es una buena metáfora de la vida humana. Y además, el hecho de que la vida humana sea una faena poética va a significar que, en cierta manera, la vida como tal tiene una cierta estética. Y podemos hablar de una estética de la vida humana. Hay vidas que, digamos, son muy estéticas desde este punto de vista y hay vidas que son muy poco estéticas. ¿Por qué no se tratan a sí mismas como obras de arte? Y además, desde el punto de vista de Ortega, nos vamos a encontrar que esta manera de afrontar la propia vida es, en cierta manera, tiene ya implícita, en cierta manera, una moral vital. Es decir, que podríamos hablar no solamente de una estética de la vida, sino de una ética de la vida también. ¿Por qué podemos hacer esto desde la metafísica de Ortega? Bien, lo que él nos dice es que la vida humana se nos da, pero no se nos da hecha. Que en cierta manera tenemos que estar eligiéndola todo el tiempo. Pero claro, no podemos elegir tampoco cualquier cosa, sino que las cosas que vamos eligiendo, las decisiones que vamos tomando, son hechas teniendo en cuenta cuál es el proyecto de persona que cada uno de nosotros quiere llegar a ser. Es decir, que en cierta manera esas decisiones que vamos tomando tenemos que justificarlas ante nosotros mismos. Es por esto que podemos decir que la vida es intrínsecamente moral, porque las cosas que vamos eligiendo ciertamente tienen que tener ese objetivo, tienen que estar acorde con esa autenticidad a la que estamos deseando llegar. Nos dice Marías también en este libro, que cité antes, La imagen de la vida humana, que el hombre duplica su mundo mediante la ficción. Es decir, que no solamente tenemos el mundo en el que vivimos, sino que ciertamente mediante todas esas formas de literatura que cité antes, nos encontramos con una especie de duplicación de los mundos, pero no en el sentido de que queramos huir de este que tenemos, porque nos parezca limitado, porque nos parezca que es insuficiente, sino que en cierta manera necesitamos esos otros mundos también para comprendernos a nosotros mismos. Nos habla en esta obra, La imagen de la vida humana, del papel que tuvieron en la historia de la literatura, pues por ejemplo las fábulas, esas historias en las que los protagonistas son los animales, porque en cierta manera sirven como una caracterización, ¿verdad? Cuando vemos a ciertos animales, pues ya los asociamos a una manera de comportarse. Pensemos, por ejemplo, en el león, pues se le suele asociar con la imagen de la valentía, o pensemos, por ejemplo, en el zorro o en la zorra, pues lo solemos asociar con otras cosas un poco diferentes, ¿no? O con el ratón, por ejemplo. Las fábulas han funcionado así, como en cierta manera una especie de esquematización de los comportamientos, en los cuales el ser humano, pues ciertamente se podía orientar, ¿no? Después nos encontramos a los mitos, particularmente los de la mitología clásica, en los cuales, si lo pensamos un poco, pues los dioses y las diosas también tienen una cierta personalidad, ¿verdad? Cada uno de ellos se caracteriza por hacer ciertas cosas y por no hacer otras diferentes. Y en la historia de la literatura, sin duda, también tenemos que contar con el papel que han cumplido las parábolas, particularmente las religiosas. Vemos aquí una imagen de la película La Pasión, que refleja un pasaje del Evangelio de San Juan. Seguramente lo hemos leído muchas veces, pero es un pasaje, digamos, literariamente muy logrado. Es un pasaje en el que se nos dice cómo traen delante de Jesús a una mujer adúltera y pues hay muchos hombres expertos en la ley que la acusan, ¿verdad? Y entonces quieren que Jesús se posicione sobre esa mujer para poder acusarle a su vez a él. Lo que nos dice el relato es algo muy curioso.
porque nos está hablando de esos hombres que en cierta manera se sienten acusados y se van yendo de la escena uno a uno, ¿verdad? Nos dice el relato que quedó él solo y la mujer en medio. Y uno podría decir, bueno, pero ¿en medio de qué? Si se han ido todos. En cierta manera, esta manera de relatar que tiene San Juan nos muestra también hasta qué punto los evangelios son una manera lograda de contar también asuntos humanos. Tienen su importancia en un aspecto que Julián Marías trata en esta obra, como es la personalización. Podríamos decir que es un escalón más respecto a las fábulas y a los mitos. Es una manera en la que la persona que lee ese relato, en cierta manera, se siente como parte de la escena. Contarla de ese modo ciertamente pues ayuda a que uno se sienta como partícipe de la escena, ¿verdad? Después contaríamos también con los cantares de gesta, que en cierta manera lo que nos cuentan es una materia épica, ¿no? Nos cuentan la historia de un héroe, sobre todo. Y nos encontramos un punto de inflexión dentro de la historia de la literatura. ¿Cómo sería la novela? Que en cierta manera significaría la individualización de la persona humana. Si comparamos, por ejemplo, la novela con la fábula, pues ciertamente en la novela nos vamos a encontrar muchísimos más rasgos humanos, mucho más concretos, que lo que nos encontramos en las fábulas, que son, por así decir, historias mucho más simples, ¿verdad? ¿Qué significa la novela? Digamos como culminación de toda esa historia que yo he contado un poco deprisa. Pensemos, por ejemplo, en el papel que tiene lo que podríamos llamar como la protonovela. Se le suele llamar la Celestina, pero ciertamente es la historia de Calixto y Melibea. Y sobre todo, el papel que tiene Don Quijote de la Mancha, que como sabemos es la primera novela. ¿Qué papel tiene la novela dentro de esta evolución y, digamos, de progresiva personalización? Pues ciertamente la novela es un paso decisivo, sobre todo porque significa que hay una focalización de la individualidad, es decir, que en cierta manera tenemos un acceso mucho más directo a la subjetividad del protagonista. Nos acercamos mucho más a lo que está sucediendo dentro de su interioridad, ¿verdad? Cuando leemos una novela, que cuando leemos, por ejemplo, una fábula o un mito. Después nos encontramos con el hecho de que lo que nos cuenta la novela es la historia de alguien, por así decir, de un héroe o de una heroína. Puede que las cosas que le pasen no sean demasiado heroicas, pero lo cierto es que la novela significa esto. En estos dos casos que yo he citado, tanto la historia de Calixto y Melibea como en el caso de Don Quijote de la Mancha, ciertamente podemos decir que sí que lo son, tanto en un caso como en el otro, aunque en el primer caso pues la historia acaba un poco mal, como bien sabemos, ¿no? Y en términos filosóficos podríamos decir que la novela significa la historia de un quién, de alguien que está justamente luchando por ser alguien determinado. No se conforma con cómo es su vida, sino que quiere llegar a ser alguien determinado. ¿Qué nos ofrece una novela lograda, una novela verdadera? Pues sobre todo nos ofrece no solamente esa subjetividad, esa interioridad de alguien, sino que nos ofrece un mundo que está lleno de conexiones. Cuando nos internamos en la novela nos encontramos con esto, ¿verdad? Esta podríamos decir que es una de los logros más grandes de Don Quijote de la Mancha, que cuando empezamos a leerlo, pues ciertamente es que nos sentimos integrados en ese mundo. Puede que nosotros vivamos en una España muy diferente a la España de Don Quijote, pero ciertamente cuando empezamos a leer la obra nos encontramos inmersos en ese mundo, que no es el nuestro en principio. Y así sucede pues, en otras muchas novelas. Yo he puesto aquí un ejemplo de una que me estoy releyendo ahora, La Gloria de Don Ramiro, que está ambientada en Ávila y se subtitula Una vida en tiempos de Felipe II. Es interesante darse cuenta de que justamente este subtítulo ejemplifica muy bien esto que yo estoy diciendo ahora, que ciertamente la novela no solamente nos ofrece la subjetividad de alguien, sino que además nos ofrece un mundo determinado, nos ofrece cuáles son esas conexiones que establece alguien con su contexto determinado. La novela está basada, sobre todo, como sabemos, en la descripción y en la narración, y ambas contribuyen cada una desde sus posibilidades a permitirnos asistir a una vida determinada. Somos espectadores de las vidas humanas. Esto podríamos decir que es un privilegio, ¿verdad? Porque en la vida real, pues ciertamente no podemos hacer esto. Podemos asistir a la nuestra, pero no podríamos estar asistiendo a la vida de otro todo el tiempo, ni siquiera con las personas más cercanas. La novela nos permite hacer esto, en cierta manera seguir los pasos de alguien, saber cómo se va desarrollando su vida, incluso con la doble perspectiva, cómo se le ve desde fuera y cómo él va viendo la realidad desde dentro.
La novela tiene además otras muchas ventajas. Algunas puede que las hayamos pensado alguna vez, pero otras no tanto. Yo voy a hablar de 5, son las 5 que expone Julián Marías en uno de los capítulos en La imagen de la vida humana. Y en cierta manera lo que él muestra aquí es que la novela es una cierta forma de aprendizaje vital, eso que nos interesa tanto desde el punto de vista de la metafísica de la vida humana. En primer lugar, con la novela podemos asistir a las vidas humanas, podemos asistir incluso a épocas enteras de una vida humana. Y claro, si esto lo hiciésemos en la realidad nos llevaría mucho tiempo. Pensemos, vamos a asistir a 20 años de la vida de alguien. Pues eso que significaría que tenemos que perder 20 años de la nuestra. Con la novela se nos ahorra el tiempo. En cierta manera se nos ofrecen las rebajas, ¿no? Nosotros vamos a una novela y podemos asistir a la vida entera de alguien quizá en las 2, 3, 4, 5 horas que tardamos en leer esa novela. Y en cierta manera, aquí habrá que darle la razón a Marías, ganamos tiempo cuando leemos novelas, porque en cierta manera aprendemos en general cómo es la estructura de la vida humana, cómo es el mapa de la vida humana, incluso adelantándonos a edades que no son las nuestras todavía, o incluso cuando ya hemos pasado por algunas, recuperando esas que ya no tenemos. La novela nos permite hacer esto, transmigrar a otras épocas, transmigrar también a otras edades que ya no son las nuestras. Con la novela, además, podríamos tener una estructura general de cómo es la estructura de la vida, de cómo es la realidad de la vida. Y, muy importante, además, nos hacen posible la futurición, nos hacen posible imaginar nuestra propia vida, no solamente esa vida que tenemos en la novela, sino la nuestra propia. La vida humana podríamos decir que de por sí es una realidad opaca, no es tan fácil para nosotros acceder a la interioridad de alguien. Y sin embargo, en la novela, la interioridad, la subjetividad de las personas se nos hace traslúcida. Podemos acceder un poco a cómo alguien comprende su propia vida, a cómo es esa estructura intrínseca de la vida humana, esa teoría intrínseca de la vida humana de la que hablé también antes. Gracias a la novela podemos saber qué es lo que está pensando alguien. Y esto, pues en la vida humana no es tan fácil, ¿no? Incluso Marías dice que, claro, cuando leemos novelas, pues en cierta manera tenemos una configuración general de cómo es la vida humana y eso nos ayuda para el trato con otras personas en la vida real. Esta vez sí. Él habla incluso de novelas de urgencia, que es en cierta manera la que nos hacemos cuando nos encontramos con otras personas y cuando intentamos interpretar cuáles son sus gestos, cuáles son sus maneras de comportarse con nosotros. ¿Dónde hemos aprendido esto? Pues muchas veces lo aprendemos en la novela, ¿verdad? Hoy día podríamos decir que lo aprendemos con los medios de comunicación, particularmente con el cine, pero durante mucho tiempo las personas lo han aprendido aquí, lo han aprendido en la novela. Nos encontramos con una segunda ventaja de leer novela y es el hecho de que nos aprendemos a comprendernos a nosotros mismos. En cierta manera hacemos hermenéutica sobre nuestra propia vida. Es como si al leer novela nos acostumbrásemos a comprender cómo son las reacciones humanas y desde luego esto lo podríamos aplicar en primer lugar a nosotros mismos. Aprenderíamos a comportarnos de una manera más humana. Aquí podríamos recordar de nuevo esa frase de que la vida es una faena poética y en cierta manera cuando leemos novelas, cuando hacemos nuestra propia novela con nuestra propia vida, lo entendemos de una manera muchísimo más clara, ¿no? Hasta qué punto nuestra propia vida es una faena poética. En tercer lugar, resulta que cuando leemos novelas podríamos hacer experimentos con la vida humana. Pensemos, por ejemplo, en una novela como 1984. Seguramente que muchos de los que están en la sala ahora la han leído. Es una novela bastante inquietante, ¿verdad? Por las cosas que pasan, por los, digamos, la visión que hay sobre la propia vida humana. Pensaríamos que en la vida real es un poco espinoso hacer eso. Y sin embargo, con la novela podemos experimentar qué es lo que pasaría si las personas vivieran en esa situación, como viven las personas en 1984. Nos daríamos cuenta del peligro que tiene intentar controlarlo absolutamente todo. Nos daríamos cuenta de lo catastrófico que resultaría, por ejemplo, a nivel de relaciones humanas. Y así sucesivamente. Esto no lo podemos hacer así tal cual en la vida humana. No podemos hacer el experimento en un laboratorio y sin embargo sí que podemos hacer el experimento escribiendo una novela. Cada uno de nosotros es capaz de darse cuenta cuáles serían las consecuencias de todo eso, ¿no? Es decir, que desde el punto de vista de Marías,
Las novelas vendrían a ser como el laboratorio experimental que tienen las ciencias naturales y otro tipo de ciencias. Eso que, digamos, las ciencias humanas necesitarían para saber cómo funciona la vida humana. La novela sería ese campo de experimentación. Eso sí, nos dice que habría que contar con la verosimilitud. No vale cualquier cosa, sino que en cierta manera la novela tiene que ser coherente consigo misma, tiene que estar bien construida para realmente mostrarnos cuáles serían las consecuencias de esos actos en concreto, ¿no? En cuarto lugar, resulta que las novelas nos sirven también para contar la vida, es decir, para razonar sobre la vida. Esto es importante desde el punto de vista filosófico, porque entre el siglo XIX y el siglo XX hemos tenido una corriente que se llama irracionalismo. Esa corriente irracionalista lo que decía es que la razón y la vida están peleadas. La razón, podríamos decir, va con las cosas frías y con las cosas lógicas, pero es incapaz de comprender asuntos como la vida humana, precisamente porque la vida es caótica, es cálida y en cierta manera no se deja comprender. Bien, pues lo que nos dice Marías justamente es lo contrario. Los irracionalistas no han tenido en cuenta esto, que en cierta manera la novela nos permite poner claridad sobre la vida humana. Sería como una especie de razón aplicada a la vida humana. Pensemos, por ejemplo, en Unamuno, que es uno de los representantes de esta corriente irracionalista y que por eso vivía en esa especie de estado agónico, ¿verdad? En lucha consigo mismo todo el tiempo, porque en cierta manera lo que él quería con su mente, con su razón era una cosa y lo que su vida quería era otra completamente diferente. Bien, pues Marías aquí señala que la novela tiene esta particularidad, es capaz de poner orden y claridad en la vida humana, es decir, de aplicar un tipo de razón para comprender los asuntos humanos que quizá desde otras tradiciones filosóficas no es tan posible. La novela podemos decir que es una potencia de racionalización. En cierta manera aplica un saber sobre la vida, nos permite tener un saber sobre la vida. Y esto es bastante importante, sobre todo a la hora de vivir para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene que hacer esa obra de arte que es su propia vida. Podríamos decir que no es un saber científico, no es un saber, digamos, frío, pero sí que es un saber estructurado de la vida humana. Además, resulta que la novela significa hacer ensayos de la vida humana, es decir, tener la capacidad de vivir otras vidas, quizá en el corto espacio de, como decía, 2 horas, 5 horas, lo que dure la novela, lo que dure en leer una novela. La novela significaría desde este punto de vista una especie de preparación para nuestra vida real, es decir, que nosotros seríamos capaces de comprender hacia dónde llevan determinados comportamientos o determinados vicios o determinadas virtudes. Y en cierta manera eso nos prepararía para nuestra propia vida, para la vida humana real. En la novela nos encontramos honor, nos encontramos los celos, nos encontramos la altura moral, nos encontramos la magnanimidad y en cierta manera eso funciona para nosotros como una especie de pauta para la vida real. No tendríamos la necesidad de haber vivido todo eso para saber cuáles son sus consecuencias y eso es un aprendizaje vital muy importante. Todo eso nos enseñaría pues, a reaccionar humanamente a las situaciones que nos encontremos en la vida humana real. Y desde luego, con todo esto, con esas 5 características que acabo de explicar, nos podemos dar cuenta de que la literatura hace mucho más rica la vida humana, en el sentido de que está mucho más llena biográficamente hablando. La vida que está llena de literatura, pues tiene insertas dentro de sí otras muchas vidas. En cierta manera podríamos decir que es más rica en ese sentido, más rica biográficamente. No quisiera terminar esta conferencia sin citar otra cuestión que ha desarrollado ampliamente Julián Marías, como es el papel que tiene la literatura y especialmente la novela en la educación sentimental. Él, de hecho, escribió un libro en 1992, es decir, que justo este año estamos cumpliendo los 30 años de este maravilloso libro que se llama La educación sentimental. Y en este libro él analiza, podríamos decir literariamente, cómo ha estado el tema de los sentimientos reflejado en la literatura. Pero también en los últimos capítulos él trata del tema de la novela muy específicamente, justo por esto que yo he estado explicando ahora, porque en cierta manera la vida que ha asistido a otras vidas humanas tiene una potencialidad muchísimo mayor de desarrollar sentimientos mucho más finos, mucho más delicados.
No me puedo detener mucho en ello, pero decir algunas ideas de las que él refleja aquí en esta obra. Habla mucho de la novela en el siglo XIX, no solamente la española, como por ejemplo la que desarrolla Valera, sino también la francesa o incluso la rusa. Tenemos el caso de Dostoyevsky. Y nos habla de este auge de la novela en el siglo XIX como una gran dilatadora de la vida. Es decir, que durante ese tiempo se va haciendo el descubrimiento filosófico de lo que significa la vida humana, con lo cual, en cierta manera, el arte que va desarrollando esa época, que es la novela, va reflejando ese hallazgo. Nos encontramos además con que es el espacio de descubrimiento de la persona masculina y de la persona femenina de una manera bastante intensa. Él pone muchos ejemplos en el libro, yo no me voy a detener en esto, pero desde luego si hay que citar un ejemplo español, es necesario citar el nombre de Benito Pérez Galdós, quien en todas sus novelas refleja en cierta manera una convicción que él tenía, y es el hecho de que la novela está completamente relacionada con la vida afectiva de las personas. Marías, de hecho, refleja esta cita que yo voy a leer ahora en este libro de la educación sentimental, porque en cierta manera revela desde qué perspectiva estaba haciendo Benito Pérez Galdós sus novelas. Dice así Galdós: no hay un acontecimiento privado en el cual no encontremos, buscándolo bien, una fibra, un cabo que tenga enlace más o menos remoto con las cosas que llamamos públicas. No hay suceso histórico que interese profundamente si no aparece en él un hilo que vaya a parar a la vida afectiva. O sea que, en cierta manera, la novela está tejida con todo esto. Las cosas históricas que pasan, los grandes acontecimientos, podríamos decir, en el fondo tienen un hilo que les une a la vida afectiva de las personas. Y esto es lo que él ha intentado reflejar, pues, por ejemplo, en los episodios nacionales o en novelas suyas tan logradas como Fortunata y Jacinta. Y bien, llegaríamos al final. Os he puesto aquí la bibliografía que he utilizado para hacer esta conferencia y no quisiera finalizar sin dar las gracias por la atención y espero poder contestar a las preguntas que surjan. Muchas gracias.